Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. No desmayaré, no me rendiré. Viviré para contar de tus obras y tus maravillas. Sí, cruzaré el mar, sí, murallas caerán. Viviré para contar de tus obras, tus maravillas. Fiel eres a tu palabra, sé que la cumplirás, no fallarás, todo pasará, tu palabra permanecerá, sé que la cumplirás, no fallarás. No desmayaré, no me rendiré, viviré para contar de tus obras y tus maravillas. Sí, cruzaré el mar, sí, murallas caerán, viviré para contar de tus obras, tus maravillas. Fiel eres a tu palabra, sé que la cumplirás, no fallarás, todo pasará, tu palabra permanecerá, sé que la cumplirás, no fallarás. Como las águilas, ninguna circunstancia nos detendrá. Volaremos como las águilas, ninguna circunstancia nos detendrá. Fiel eres a tu palabra, promesa, sé que la cumplirás, no fallarás, todo pasará, tu palabra permanecerá, sé que la cumplirás, no fallarás. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Hebreos capítulo 1 y versículo 4, donde dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
La exaltación a la diestra de Dios lo hace ya superior a los ángeles, es decir, al Hijo de Dios. Pero los ángeles, en cambio, son seres creados, como nos dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De manera que el Hijo de Dios, por tanto, es increado. Posiblemente todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, y muy probablemente lo fueron como la primera creación de Dios, o cuanto menos una de las primeras creaciones de Dios, siendo creados antes del mundo. Como nos dice Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, donde dice: ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. El estado, cuando fueron creados los ángeles, era un estado de santidad, de manera que aquello que se dice que Dios creó a algunas personas que son ignorantes en la palabra de Dios y la desconocen y dice que Dios creó al diablo o a Satanás, esto no es verdadero. Dios creó un ángel que en principio era santo. Fue la rebeldía de su corazón y el orgullo por querer ser semejante a Dios lo que le hizo rebelarse en contra de Dios. De manera que, como he dicho anteriormente, el estado cuando fueron creados los ángeles era un estado de santidad. Judas 1 y versículo 6 dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nótese, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, en principio eran santos, pero llegó un momento que se rebelaron en contra de Dios. Como seres creados por Dios, tienen también los ángeles inteligencia personal, como nos dice Primera de Pedro 1:12, donde dice: A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nótese que Jesucristo es el creador de todo, lo fue también de los ángeles, por lo tanto Él es superior a ellos, puesto que Él es el creador. También su nombre, nos sigue diciendo este versículo, que es más excelente que el de ellos, puede ser inferido del contexto como el título hijo, si se dice que ha heredado. El nombre de hijo no significa que el nombre no fuera suyo antes de su exaltación, era claramente suyo también en los días de su humillación. Hebreos 5:8 dice: Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era suyo por ciertos años de su encarnación. Esta es la implicación evidente de la afirmación de Hebreos 1:2, donde dice: de que Dios no ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. De manera que vemos que hereda el título de Hijo como hereda todas las cosas, el versículo 2, debido a la decisión eterna del Padre eterno. El adjetivo comparativo mejor, que se menciona aquí, o superior, este se menciona 13 veces en Hebreos. Una de ellas es en Hebreos 6:9, también capítulo 7, versículo 7, también el 19 y el 22 de los mismos versículos, y también capítulo 8, versículo 6, 2 veces se menciona, capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 16, el versículo 35, el versículo 40 y también el capítulo 12 y versículo 24. Así de manera, como he dicho anteriormente, que son 13 veces las que se menciona la palabra mejor o superior. Y se usa para comparar a Cristo y su nuevo orden con lo que ocurrió antes de que Él se encarnara. Antes de que Él se encarnara es todo lo referido al Antiguo Testamento, es decir, a la antigua dispensación. De manera que aquí se deja en claro su superioridad con respecto a los ángeles,
elaborada por la serie seguida de citas del Antiguo Testamento, y lo vemos por dos razones específicas, para mostrar, primero, que el mensaje final de Dios, comunicado por el Hijo, está garantizado por sanciones aún más majestuosas que aquellas que correspondían a la ley, comunicada por los ángeles, como nos dice el capítulo 2, versículo 2, es decir, que la ley que le fue dada a Moisés fue traída y fue comunicada por medio de los ángeles, pero ahora, como que Dios no ha hablado por medio del Hijo, es manifestada por el Hijo. Hebreos 2:2 y versículo 3 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que le oyeron? En segundo lugar, vemos que el nuevo mundo sobre el cual el Hijo ha de reinar como mediador sobrepasa muchísimo al mundo antiguo, es decir, a la antigua dispensación. Entonces debo decir que Jesucristo es el Señor y que también es superior a los profetas y superior a los ángeles. No hay nadie más glorioso que Él. ¿Qué más podemos desear aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, en el Señor Jesucristo? ¿Podremos decirle como dijo Pedro en Juan 6, 68 y 69, donde dice la palabra de Dios: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Continúo ahora con el versículo siguiente de Hebreos, pero vemos aquí, ahora vamos a estar observando en Hebreos 1, 5 al capítulo 2, Hebreos 1, 5 al capítulo 2, 18, nos va a estar hablando exclusivamente de Jesucristo superior a los ángeles. En estos 10 versículos, el escritor de la epístola aduce siempre pasajes del Antiguo Testamento para corroborar su argumento de que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Pero comencemos con Hebreos 1:5 y vayamos paso a paso. Dice así la palabra de Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La primera cita que vemos aquí del Antiguo Testamento corresponde al Salmo 2:7. Las palabras mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, nunca fueron dirigidas a ningún ángel de parte de Dios. Los ángeles pueden haber sido llamados en forma colectiva, como se nos dice en Job, que dice los hijos de Dios, y lo vemos aquí en Job 1:6, donde dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y también Job 2:1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y de la misma manera Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. De manera que vemos que ninguno de ellos es llamado nunca el Hijo de Dios, en términos como estos, que individualizan a persona, a la que están dirigidos y le concede el estatus aparte. Por ejemplo, Daniel 3:25 no es una excepción, ya que la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén traduce la frase aramea «Hijo de los dioses». Pero la Biblia textual, la Reina Valera 1989, Dios habla hoy, y otras traducciones también nos dicen «a un hijo de los dioses». La frase corresponde a un ser divino o un ángel. Los caldeos creían en familia de dioses. Por ejemplo, ellos tenían el dios Bel, un dios inventado por los hombres, y que ellos creían que era el dios supremo, dios entre comillas, acompañado por la diosa Milta, siendo el padre de los dioses, de modo que, por la expresión
Él quiere decir uno nacido de y enviado por los dioses. Y cuando estoy diciendo uno, quiere decir, me estoy refiriendo a los caldeos. El decreto divino del Salmo 2:7, que comienza con estas palabras, como se ha sugerido, puede haber preservado el texto de una liturgia de coronación utilizada por la dinastía davínica, es decir, de la descendencia de David. De cualquier modo, están citadas en el Salmo por el ungido del Señor como base de su confianza ante las intrigas de sus enemigos, pero, como mucho más que fue dicho en relación con la dinastía davínica en su época primitiva, se creyó más tarde que estas palabras estarían completamente realizadas en el Mesías de la línea de David, que se levantaría en el tiempo del cumplimiento. La segunda referencia se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 14, donde está hablando Natán y dice: Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Vemos que contiene una promesa de Dios para David, dada por el profeta Natán. Sin embargo, esta promesa no fue cumplida en Salomón, ya que el reino no fue nunca firme. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo anterior al 13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sin embargo, las promesas divinas no se agotaron solamente en David y Salomón, sino que trascendieron en el tiempo, ya que el cumplimiento de las promesas dadas a David solo pueden cumplirse en el Mesías Rey. El Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33 nos dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tal como establece la promesa, su Hijo construiría la casa de Dios, y él le levantaría una descendencia continuada para establecer su reino y hacerlo eternamente. ¿Qué entendía el escritor al usar la expresión hoy en esta cita? Cuando dice yo te he engendrado hoy, a la vista del énfasis que tiene la epístola sobre la ocasión de la exaltación y entronización de Cristo, es probable que pensara que en esta oportunidad, como el día cuando fue revestido de su dignidad real como Hijo de Dios. Por cierto, que en esta ocasión vemos que el escritor se refiere a la aclamación divina de Cristo como sumo sacerdote, y nos lo dice en el Salmo 110, versículo 4, donde dice: Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la relación de esa aclamación con la actual lo vemos también en Hebreos capítulo 5 y versículo 5, donde dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Continúo con Hebreos, y ahora será el versículo 6 del capítulo 1, donde nos dice: Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Esta cita está precedida por palabras que, especialmente como se ha traducido en la Biblia de Jerusalén, se han pensado que se refiere a la segunda venida de Cristo, si nuevamente se acerca a introducir el significado para ser, y cuando introduce a su primogénito en el mundo una segunda vez. El profesor Werkhoff argumenta firmemente a favor de esta interpretación, ya que él dice: pero el orden de las palabras no es tan conclusivo como él sostiene. La Reina Valera, la traducción de la Biblia, dice como he leído anteriormente y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. El adverbio otra vez lo señala como una cita más para resaltar la preeminencia de Cristo, ya que las dos citas anteriores lo han marcado como el Hijo de Dios. Esta lo señala como aquel que es adorado por los ángeles. Se lo llama el primogénito, porque existe antes de toda la creación.
y porque toda la creación es su heredad. El título puede verse y se ve en el Salmo 89, versículo 27, donde Dios le dice a David: yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Sigue diciendo este versículo 6, la segunda parte: adórenle todos los ángeles de Dios. Es muy parecido al Salmo 97, 7, donde dice: avergüéncense en todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Pero tiene una semblanza aún mayor con las palabras que aparecen en la forma larga de la Septuaginta, la traducción de la Biblia, la Septuaginta, de las palabras finales del Cántico de Moisés, donde está diciendo en Deuteronomios capítulo 32, versículo 43. Nótese, repito otra vez, que de la Biblia la Septuaginta. Dice así: regocijaos cielos al par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentes con su pueblo y confórtense en él todos los hijos de Dios, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y vengará, se retribuirá venganza a sus enemigos, y a los que aborrecen retribuirá y purificará el Señor la tierra de su pueblo. En relación con el uso de esta cita surge dos preguntas, debido a que su contexto original es Yahvé, el Dios de Israel, a quien deben de adorar todos los ángeles. Y la pregunta es: ¿por qué se dice aquí que la adoración debe ser tributada al Hijo? Y la segunda es: ¿y por qué se le atributa a Él cuando Dios lo introduce en el mundo? El momento en que indica la palabra cuando probablemente no sea ni la encarnación ni la segunda venida de Cristo. La cuestión no es tanto su introducción en el mundo, sino la presentación en él como Hijo de Dios, y se puede pensar más bien en su exaltación y entronización como soberano sobre el universo, habitado en la palabra griega que dice oikoumene, que incluye el dominio de los ángeles, que de acuerdo con este deben de reconocer a su Señor, porque como señala en Hebreos 2:5 dice: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Indica que si sujetó a ángeles al mundo actual, en la nueva era que su entronización ha inaugurado, el oikumene se ha sujetado a él y no a los ángeles. Además, los ángeles los reconocen por el Señor, a Jesucristo. Fijémonos, por ejemplo, en dos citas del Nuevo Testamento, como nos dice Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nótese aquí los ángeles en la resurrección, como le dice a las mujeres que fueron a llevar el ungüento, y le está diciendo aquí el Señor. En Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nótese también en la manifestación de los ángeles a los pastores, como también denominan aquí a Cristo el Señor. Y cuando estoy diciendo el Señor, no es como por ahí algunas sectas dicen, que el Señor es un Señor como otro de la tierra, un Señor adinerado o un Señor que puede ser sabio y se le llama Señor. No. Aquí cuando está diciendo la palabra Señor es la palabra Señor por excelencia, el único Señor. Continúo con Hebreos capítulo 1 y ahora el versículo 7, donde dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nótese aquí que la cuarta cita viene del Salmo 104, versículo 4, donde dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego su ministro. Se relaciona con el lugar de los ángeles en la administración divina del universo, a fin de mostrar que, a pesar de la altura de su situación, está en bastante inferior a la situación suprema dada al Hijo, es decir, a Cristo Jesús. El que hace a sus ángeles espíritus. La Biblia de Jerusalén dice vientos.
y a suministros llama de fuego. Es decir, en el texto hebreo, los elementos naturales, aquí estamos viendo viento y fuego, están cumpliendo la comisión de Dios. Los vientos soplan en sus direcciones y el fuego presta servicio también. El Salmo 148 y versículo 8 dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Aquí, sin embargo, el significado es diferente. Puede ser que en los ángeles sean retratados como ejecutores de los mandatos divinos con la rapidez del viento y la fuerza del fuego. La prontitud, la rapidez y la velocidad del viento es un excelente elemento comparativo con la presteza de las actuaciones de los ángeles al servicio de Dios, ya que ellos siempre están dispuestos para servir al Señor en cualquier momento y en cualquier ocasión. Por otro lado, el fuego es un elemento de gran potencia, al que no se le resiste nada en la medida de su intensidad. De este mismo modo, la ejecución de los mandatos de Dios se llevan a cabo por los ángeles, con la potencialidad requerida para ejecutarlo. Es decir, Dios le da esa capacidad, le da ese poder para llevar a cabo aquello que Dios les manda para que lo ejecuten. También cabe destacar que la palabra traducida como ministros es del latín servidores. La palabra griega es diáconos o diácono. De hecho, cada cristiano y cada cristiana en Cristo Jesús que ha nacido de nuevo, ha experimentado el nuevo nacimiento, cada uno es un ministro de Cristo. De manera que el servicio de los ángeles no solo conlleva la obediencia y el servicio, sino también la adoración. Es decir, le adoran obedeciéndole a Dios. O dicho de otra manera, le obedecen. Obedecerle es un acto de adoración. Esto debe de ser todo un ejemplo para todos los cristianos y cristianas, y no solamente para aquellos que se llaman a sí mismos ministros. Porque muchas veces se coge el concepto del mundo. Un ministro que podemos ver en cualquier gobierno, parece que estén todos para servir al ministro, y no es así. Es el ministro el que está para servir al pueblo. De la misma manera, aquellos que somos ministros también, y no es solamente el pastor, no es solamente aquel que se llama apóstol o aquel que es maestro, sino que ministros somos todos los cristianos, porque todos servimos al Señor, de una o de otra manera. Tú puedes ser un ministro del Señor limpiando la iglesia, estás sirviendo al Señor, no estás sirviendo a ningún hombre. Puede ser visitando, por ejemplo, a los enfermos, a los que están en las cárceles. Continúo ahora con Hebreos 1 y el versículo 8, donde dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vemos aquí que es la quinta cita del Antiguo Testamento y viene del Salmo 45 y versículo 6, donde dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Salmo 45 está celebrando y celebra una boda real. El salmista se dirige primero al novio y después a la novia. Las palabras citadas aquí forman parte del discurso al novio. No podemos estar seguros si el novio fue un rey del norte o del sur. La referencia a la hija de Tiro con su regalo en el Salmo 45, en este mismo capítulo, y versículo 13, se ha pensado lo estudioso de la Biblia, indicando quizá el casamiento entre Acat y Jezabel. Pero ese fundamento es demasiado débil para pensarlo de esta manera, pero parece más probable que fuese un príncipe de la casa de David. Por cierto, que fue sobre la base de la adhesión a la monarquía davídica que fue incluido en la colección del templo a los hijos de Coré, como dice este Salmo 45. En el Testamento de Judá, capítulo 4, versículo 5, el lenguaje del Salmo 45, 6, junto con el de Isaías
11.1 y Zacarías 9.9 se utiliza con referencia al Mesías venidero de la tribu de Judá, es decir, está haciendo referencia concretamente a Cristo Jesús. El Tagur del Salmo 45.2 parafrasea este versículo de la siguiente manera: Tú, oh Rey Mesías, eres más hermoso que los hijos de los hombres. Y no hay duda de que la aplicación de este salmo al Mesías davídico subyace en el uso que el escritor hace de él aquí. Que se dirijan a él como Dios ha parecido demasiado difícil a muchos comentaristas que buscan evadirlo o justificarlo. La alternativa a imaginar tu trono es Dios es bastante poco convincente, y no importa lo que se diga para apoyar la traducción de la Reina Valera, que hace de el Salmo 45 versículo 6, donde dice: tu trono divino es eterno y para siempre. Para dar a conocer la estabilidad del trono del rey, es decir, el trono del Hijo, el escritor de Hebreos cita el resto del versículo y dice: y la equidad será el cetro de tu reino. El cetro que está en manos del Hijo es un cetro de rectitud para administrar justicia e equidad. Pero la rectitud en el reino de Cristo tiene un significado más amplio. Es que Él, por medio de su Evangelio, que es un cetro espiritual, nos renueva según su rectitud en Dios. Voy concluyendo ya con esto. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses, Colosenses 2:18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Vemos aquí que los agnósticos estaban influyendo en la iglesia de Colosas. Y vemos que no eran solamente los agnósticos, sino que eran las actitudes filosóficas que declaraban inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y lo que trascendía a la experiencia. Ellos consideraban que todo lo que es la carne es malo, y como que es malo, Dios no lo podía aceptar. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la creación de Dios, vemos que dice Dios que todo lo que Él creó es bueno. Vemos ahí una contradicción grande. Lo que es malo lo que hizo el hombre, que fue que pecó contra Dios. Esto sí que es malo, pero la carne no, porque Dios la creó, y todo lo que Dios creó es bueno en el principio. Vemos que ellos también enseñaban que para acercarse a Dios el hombre no podía hacerlo, así como si tal cosa, sino que necesitaba una serie de intermediarios, y esos intermediarios ellos decían que debían de ser los ángeles. Unos ángeles que estuviesen dispuestos a ir, es decir, a orar a esos ángeles, y esos ángeles hacían de intermediarios, para que así Dios tuviera misericordia de sus vidas y pudiera perdonarlo. Pero todo esto es, como he dicho, una filosofía del gnosticismo que había ahí en Colosas. De esa manera es que tuvo Pablo que apresurarse a escribir la carta y poner bien claro que todo cuanto estaban enseñando esos falsos maestros pues no venía de la palabra de Dios, ni mucho menos. Fíjate lo que dice el Salmo 97:7 que antes estuve leyendo: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Nótese lo que está diciendo aquí. Y sin embargo, vemos que en el día de hoy también hay personas que están adorando imágenes de talla. ¿Y Dios qué dice en su palabra? Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Sabemos muy bien que todos ellos dicen que ponen una imagen o una fotografía para fortalecer su fe. Eso es una excusa muy barata, que no se la creen ni ellos mismos, porque Dios mismo está diciendo aquí que no deben de adorar ninguna imagen de talla, y sin embargo no les da vergüenza ni mucho menos de enseñar eso, sino que se glorían de ello y lo presentan como algo natural. Podemos ver que esos falsos maestros han sido enseñados también erróneamente. Vemos que hacen procesiones por cualquier cosa, donde llevan imágenes de talla, y detrás de ellos están arrastrando una multitud de gente, de personas ignorantes de la palabra de Dios,
y que por eso lo siguen. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Dice ahí bien claro, porque hay un solo Dios, sabemos que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Repito la cita, 1 Timoteo 2, 5. Toda la Biblia, sea en la que sea, ponen lo mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, estamos viendo ahí que esto de orar a los ángeles, de orar a los santos que han muerto, a las vírgenes, es falso. No hace ningún efecto, no hace ninguna mella. No va a interferir absolutamente en nada, porque solamente hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si Dios lo dice esto, ¿a quién hemos de hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? Pienso sinceramente que a Dios, ya que de Él viene la salvación. Mi amigo, mi amiga, no ignores por más tiempo a Dios y su palabra. No lo ignores. Tú puedes hoy reconciliarte con Dios y reconocer que hasta ahora has vivido errado o errada, que quizá ha ido en esas procesiones, siguiendo a esos falsos maestros que están enseñando cómo adorar y cómo seguir a ídolos, a imágenes de talla. Sigue al único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Te invito en este momento y en esta ocasión que tú puedas orar conmigo en esta hora y puedas reconciliarte con Dios y puedas hacerlo por un acto de fe. Para ello es necesario que tú, en primer lugar, le pidas perdón a Dios. Para que tú puedas recibir el perdón de Dios, tú primeramente debes de confesar tus pecados y arrepentirte de ellos. Por ello te ayudo en esta hora a que ores conmigo, no a que reces. Rezar es siempre repetir lo mismo, pero orar es hablar con Dios. ¿Quieres que hablemos a Dios? Si no sabes cómo hacerlo, repite conmigo esta oración y dile, ahí a donde estás, di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he seguido esas imágenes de talla en mi ignorancia, pero en realidad te he estado buscando a ti. Hoy, a través de tu palabra, me ha manifestado bien claro que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tú, Jesucristo, eres el mediador, pero también eres mi Salvador, porque dites tu vida en la cruz del Calvario por mí. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú ahora, esas imágenes de talla, todas esas cosas que tú tienes, que a lo mejor muchas veces, te lo digo por experiencia, porque eso a mí también me pasó, no te lo estoy diciendo por decir, pues los estás guardando en casa. Eso no te va a ayudar a nada. Lo que te va a ayudar es la palabra de Dios, que tú la leas cada día, que no te mantengas más en la ignorancia. Para ello es bueno que comience a leer los evangelios. Comienza con el evangelio de Juan, y también es bueno, muy bueno, que no lo hagas por tu propia cuenta, sino que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes, y será Dios mediante, si así Él lo quiere, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Qué lindo adorarte, Señor, en tu presencia, junto al cielo. Conmigo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo.
Los ángeles te cantan santo, Señor. Te cantan santo, santo.